Saludos mis hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy, sábado 20 de mayo del 2023, para que meditemos juntos, nos nutramos, nos alimentemos de la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos dice en Hebreos 4:12. Y en el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra del Señor es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Si ustedes y yo nos dejamos guiar de ella, entonces no andaremos en tinieblas. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que con nuestra perseverancia demos mucho fruto, nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 23 al 28. Cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones, pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo bien grande para todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hoy en el Santo Evangelio según San Juan, Jesucristo nos deja unas instrucciones claras y precisas, un mensaje de amor para cada uno de nosotros que amamos a Jesucristo, que creemos en Él. En el versículo 23 del capítulo 16 de San Juan nos dice: cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. El Señor nos está invitando a nosotros pedir al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué vamos a pedir? Esa es la gran pregunta. ¿Pero qué pediré? Muchos de nosotros nos aferramos a las cosas materiales. Muchos pedimos una casa, un carro. Muchos dicen: yo quiero tener zapatos de marca, ropa de marca, el último iPhone, el último Samsung Galaxy que salió. Y nos preocupamos por eso. San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 16 al 20, nos viene a enseñar, la palabra de Dios nos viene a enseñar allí en San Lucas 12, del 16 al 20, que nosotros no debemos de poner nuestra confianza en las cosas materiales y que
pensar que mientras más cosas materiales tengamos, seamos más importantes o más que los demás, o que nuestra vida dependa de nuestras cosas materiales, porque de hoy en día a veces eso sucede. El que tiene más cosas, el que tiene más dinero, se cree el que tiene más años de vida y a veces menosprecia a los demás. Eso no debe de ser entre nosotros. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos dice que nunca debemos de hacer nada por vanagloria. Y es más, que debemos de considerarnos siempre inferiores a los demás. Entonces, en esta parábola, San Lucas 12, del 16 al 20, Jesús nos enseña que no debemos de, no debemos de pensar que nuestra vida depende de lo material, y nos pone aquel ejemplo que había este hombre rico que sus campos habían producido mucho y aquel hombre decía: voy a tumbar los graneros que tengo, voy a mandar a hacer unos nuevos y más grandes, entonces me diré a mí mismo: puedes tomar, puedes gozar la vida, puedes beber, puedes disfrutar. ¿Saben qué? Dios le dijo esa misma noche, esta noche te vas a morir, y lo que has hecho, ¿para quién se quedará? Entonces, por eso cuando Jesucristo dice pidan en mi nombre, no nos está diciendo que tenemos que pedir cosas materiales. Por eso en Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante, nos dice que aspiremos por las cosas espirituales. Que aspiremos por las cosas espirituales. Allí en San Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice el Señor: no acumulen tesoros en la tierra, o sea, no se apeguen a lo material, sino acumulen tesoros en el cielo. ¿Cómo se acumula tesoros en el cielo? Haciendo obras de misericordia, ayudando al necesitado. Jesús en el último juicio, en el juicio final, en el juicio de las naciones, San Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, nos va a juzgar por nuestras acciones. ¿Qué hemos hecho? Tuve hambre, me diste de comer; tuve desnudo, me vestiste; estuve en la cárcel y me visitaste; anduve forastero, me ayudaste. Entonces el Señor nos va a juzgar por nuestras acciones. Y cuando nosotros pedimos, debemos de pedir dejándonos guiar por el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 nos dice San Pablo que a veces nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir, que el Espíritu Santo ahí interviene con gemidos inefables para ayudarnos a pedir, porque nosotros, nos dice, no sabemos qué pedir. A veces pedimos cosas que no son edificantes para nuestra vida, para nuestra familia, que en vez de construir, nos destruyen. Entonces, por eso en San Lucas capítulo 11, versículo 13, dice el Señor Jesucristo: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no dará el Padre el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, ¿qué tenemos que pedir primeramente en nuestra vida? El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 8:14 dice que si nos dejamos guiar del Espíritu Santo, entonces somos hijos auténticos de nuestro Señor, de hijos auténticos de Dios. Y nos sigue diciendo el Evangelio de hoy: hasta ahora los he instruido por medio de comparaciones, pero está llegando la hora en que ya no los instruiré con comparaciones, sino que os hablaré claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre. Entonces el Señor nos está enseñando a pedir en su nombre, a pedir con fe. Y cuán importante es la fe. A veces nosotros pedimos y no recibimos. Puede ser que nos suceda como dice allá en Santiago 4:3. Si piden y no reciben es porque piden con codicia y con ganas de malgastarlo. A veces la gente dice: quiero ganarme la lotería, pero no con el afán de ayudar a los pobres, sino de viajar, de tener, de hacer. Ahí está. Y dice: si ustedes piden y no reciben es porque piden mal. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña a pedir en su nombre, que debemos de pedir primeramente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo los recomiende ante el Padre. En Romanos 8:34 nos dice que Jesús Él está intercediendo ante Dios nuestro Padre por nosotros. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios.
Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Jesús y también, y no solamente eso, sino que nosotros también creemos en Él. Somos creyentes, no somos creyones. Creyón es quien le cree a un hombre. Creyente es quien le cree a Dios, creyente. Por eso allá en San Juan capítulo 20, versículo 27, le dice el Señor Jesucristo a Tomás, tienes que ser creyente. O sea, creyente es aquel que le cree a Dios. Entonces el Señor Jesús nos dice que el Padre nos ama porque nosotros le amamos a Jesús. ¿Y cómo nosotros vamos a amar a Jesús? Vamos a leer San Juan 15 del 10 al 12. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Entonces el Señor hoy nos invita a creer en Él, a ser obedientes a Él. No se trata solamente de una fe que venga de los labios para afuera, yo creo en Jesucristo, soy salvo, no. En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 nos dice que el castigo de Dios, la cólera de Dios, el fuego viene para todos aquellos quienes no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Seguimos en San Juan 16, 27. Pues el Padre mismo los ama porque ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Cuando decimos que creemos en Jesucristo, estamos diciendo que confiamos en Él, que le obedecemos a Él, no solamente amar de labios para afuera. Por eso Jesús nos recuerda ya en San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor será Señor de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer, nuestra fe tiene que ir seguida por las buenas obras. En Efesios 2:10 nos dice que Dios dejó las buenas obras para que ustedes y yo las practicáramos. Santiago 2 del 14 al 26 nos dice que nuestra fe tiene que ir seguida por las buenas obras. No las obras de la ley, sino las buenas obras que Dios puso para que nosotros la practicáramos. Nos dice en Efesios 2:10. Bien, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El Señor Jesucristo aquí nos viene a recordar que nosotros también en esta vida estamos pasajeros, que algún momento tenemos que partir de este mundo, que algún momento tenemos que irnos de este mundo. Lo único seguro en la vida es la muerte. Y a veces nosotros vivimos pensando que nunca vamos a morir, no nos reconciliamos con Dios, no nos reconciliamos con nuestro prójimo, no vivimos en paz con nosotros mismos. Y como no vivimos en paz ni nos amamos a nosotros mismos, tampoco amamos a los demás como Dios nos dice que amemos a Dios y también amemos al prójimo como a nosotros mismos. No somos capaces de hacer eso. Y vivimos y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Y eso es un gran error. Tenemos que vivir cada día pensando que algún día vamos a partir de aquí. Eclesiastés capítulo 5, versículo 14 en adelante nos dice que vacíos vinimos, que vacíos nos hemos de ir. 1 Timoteo 6:7 nos dice que nada traemos a este mundo y nada nos hemos de llevar. Entonces, ¿por qué estar aferrándonos tanto a las cosas materiales y alejándonos del Señor? Deberíamos cada día acercarnos más al Señor, dejarnos guiar de su palabra y ser conscientes que algún día nos vamos a ir. Y como nos vamos a ir, como dice en Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, el cuerpo lo entierran en el cementerio y el espíritu vuelve a Dios que fue quien lo dio. Entonces, teniendo eso en cuenta, que tenemos que ser más amorosos con Dios, con nuestros seres queridos, aprovechar el tiempo presente. Nos dice allá en Efesios capítulo 5, versículo 15, que vivan prudentemente, no vivan como tontos, aprovechen el tiempo presente y busquen lo que le agrada a Dios. Eso tenemos que hacer, mis hermanos y hermanas, vivir prudentemente y buscar cada día lo que le agrada a Dios. Porque no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro no decimos, yo quiero hacer mi voluntad. No, decimos que se haga tu voluntad. Y nunca podemos decir, es mi vida, yo con mi vida hago lo que yo quiero. No, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 8,
en la alabanza, nos dice que Dios es el dueño y autor de nuestra vida. Entonces nosotros no somos dueños de nuestra vida, Dios es el dueño de nuestra vida. Y como Dios es dueño de nuestra vida, vivamos nuestra vida buscando cuál es la voluntad de Dios. Cada acto que hacemos, que sea por Jesús y para Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle compartir a este video del Evangelio del Día. Denle suscribir a su canal de evangelización. Apóyennos para llegar con el Evangelio, con la palabra de Dios, a más personas. Los que desean apoyarnos libre y voluntariamente, el link lo tienen en la descripción. Lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. Los quiero y los amo, como dice en 1 Corintios 16:24. Los amo en el amor de Jesucristo.